Seguimos en Leña Savioli, ya les habíamos adelantado quiénes son los entrevistados que vamos a tener en esta edición. Y ya está con nosotros Sergio Baceta, referente del Partido Comunista en nuestra provincia, además director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, que hoy está cumpliendo años, así que lo saludamos públicamente. Feliz cumpleaños, Sergio. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir en tu cumpleaños a charlar un poco de política. Es interesante hablar de política. La política es todo en parte. Por supuesto, sí. Política y cultura. No, es interesante. Sí, total, apasionante. Hasta divertido. Bueno, Sergio, el Partido Comunista tiene una decisión tomada ya en relación a detrás de qué precandidato a presidente se va a encolumnar. Sí, se hizo un comité central el fin de semana pasado, en medio de un debate en torno al contexto. Siempre nosotros, de los comunistas, las comunistas, siempre tenemos un método de análisis que va desde lo particular a lo general y viceversa. Y en ese contexto analizamos de que en esta elección de las PASO, quien reúne, de acuerdo al camino transitado y al desarrollo de los procesos, quien reúne las condiciones como propuesta, como proyecto, como agenda, es la candidatura de Juan Grabois, que es la que determinó el Partido Comunista apoyar en estas PASO. Y en función de eso, vamos a militar su candidatura dentro del espacio hoy por hoy de Unión por la Patria. ¿Crees que le hubiera sido más difícil o más complejo al Partido Comunista si la decisión hubiera tenido que tomarse entre la figura de Grabois y la de Guado de Pedro, por ejemplo, que fue hasta el viernes previo al cierre de listas precandidato? Mira, Grabois creo que sale como un emergente cuando sucede la candidatura de Massa, ¿no? Yo creo que si hubiera ido Guado, creo que por lo hablado hubiera ido por ahí. En cuanto a seguir vinculado a un proyecto todavía a desarrollar y volver a retomar una agenda que ha quedado pendiente, ¿no? Somos en ese aspecto, hemos sido bastante críticos en cuanto acá todavía hay una deuda interna, por decirlo de alguna manera, en cuanto a un plan de gobierno que no se cumplió, que no se pudo llevar adelante, de que hasta la propia vicepresidenta ha sido crítica. Y nosotros creemos que tal vez lo que expresa hoy Juan Grabois dentro de esta interna tiene que ver con esta agenda que es necesario que se vuelva a discutir y que no se está discutiendo, o que se discute en parte y que no tiene que ver con los elementos claves que hacen al futuro del país en este contexto. O sea, no solamente hablar de la deuda externa, ¿no? Nosotros siempre nos opusimos a que se haga ese acuerdo por lo que significa y por cómo nos condiciona, y creemos que ese es un elemento de debate y a su vez también vinculado al tema de cómo vamos a plantear lo que para nosotros resulta estratégico, es el tema de la soberanía energética y el tema de los recursos naturales, que sin esas reformas estructurales y volver inclusive a propuestas que ya son elaboradas por la clase trabajadora, la clase obrera durante décadas, ¿no? Tiene que estar de vuelta en el escenario del debate, desde cosas que tienen que ver con el control de la hidrovía, el control de los puertos, el tema de la necesidad de establecer una nacionalización del comercio exterior, hablar sobre el hecho de revisar todo lo que han sido las concesiones, el tema del rol del Estado en cuanto a los recursos económicos, dadas las riquezas de nuestro país. Hoy se habla del litio, pero tenemos la plataforma marítima de nuestro país es gigantesca, el tema del gas, el petróleo, cuestiones que hacen a que se tiene que debatir y marchar a un proceso, un programa, un debate de recuperación de todos esos que han sido los resortes de una economía que se perdieron en los 90, que después no se pudieron recuperar, salvo YPF y algunas aerolíneas argentinas, pero sigue todavía un encuadre de dependencia de parte de esos recursos naturales o estratégicos que está en manos de grandes monopolios que hoy son los que siguen manejando
en parte los destinos del país, lamentablemente, ¿no? Cuando vemos el tema de la inflación que vivimos o el tema de la suba salarial, las cuestiones que afectan a la sociedad, ¿no? Que es parte del día a día, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo precarizado, situaciones que nos molestan de esta realidad y que nosotros creemos, y tal vez por eso apoyamos a Grabois, porque en su programa de gobierno está expresando cuestiones que nosotros compartimos en cuanto a esto, a tocar esos recursos estratégicos, devolverlo a que los controle y los maneje el Estado, porque paradójicamente se da la situación que nuestro país es un país que siempre se dice que es un país enorme en riquezas, que podría no solamente alimentar al triple de la población que hoy tenemos, y eso no sucede. Y el debate es precisamente porque hay un sector, ¿no?, que concentra toda esa ganancia, y esa distribución de las ganancias no se da precisamente porque hay monopolios que manejan aún y son parte del poder real que siempre se habla. Y ahí es donde aparece el límite de Massa, digo, porque se lo asocia a Massa y es parte, y por sus vínculos con el establishment, con los mercados, con el famoso círculo rojo. ¿Es un límite para ustedes también, incluso pensar en seguir siendo parte de Unión por la Patria si en la interna Massa gana? Digo. Hay un debate en marcha, precisamente con respecto al límite que es Massa, por lo que a nuestro criterio representa, ¿no? En el contexto también volvemos a los contextos geopolíticos internacionales, o sea, ya no existe ese mundo unipolar, hay una reubicación en función de los BRICS y cómo son las relaciones en el mundo actual del comercio, del manejo de lo que produce un país y de las condiciones. Entonces, América Latina sigue siendo el patio trasero para la visión del imperio norteamericano y todas sus multinacionales que ejercen un poder y una presión, y por eso nuestra posición en contra de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, porque es una manera de extorsión para que a lo que vienen hoy es en el manejo total de nuestros recursos, ¿no? Entonces, cualquier proyecto o candidatura que pueda habilitar que no se rompa con eso, a nosotros ya nos genera un límite. Entonces está en plena discusión, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos del país, que son tan rápidos, drásticos, porque estamos previendo que hay una situación que está muy difícil, se está haciendo bastante insostenible, y bueno, nuestra visión es que tiene que haber un reagrupamiento en función de esta realidad, ¿no? Que muchas veces no la elegimos, un reagrupamiento de las fuerzas populares desde una visión amplia, ¿no? Porque para realizar los cambios necesarios en este país es necesario una conformación de fuerzas lo suficientemente mayoritarias para poder disputar desde lo político todos estos programas contra distintos poderes que están establecidos cuando hablamos del poder real, que es el poder económico a través de estos monopolios que manejan la inflación, que manejan los precios, que tienen nombre y apellidos en cuanto a las empresas que los representan, los bancos que los representan, y también tenemos establecido, bueno, otros resortes de otro poder que inciden, como el denominado poder judicial, ¿no? Y otra cuestión que incide también a la hora de las decisiones en cuanto a la conformación de cómo el pueblo decide, que es el poder mediático, ¿no? Que son elementos que hacen también al análisis de la política en cuanto a saber si queremos realizar verdaderos cambios, tenemos que saber a qué nos enfrentamos, y para ello hay que conformar no solamente en Argentina, sino creo que en toda América Latina, los espacios lo suficientemente amplios, fuertes y mayoritarios, entendiendo la diversidad que existe. Por eso nosotros siempre hemos tenido una vocación frentista, ¿no? Entiendo. No me quiero ir de Massa, Sergio, porque de la figura de Massa, porque me animo a preguntarte esto, porque incluso lo hablé con Federico Iñasevsky, que estuvo sentado en la misma silla que vos la semana pasada, y él me decía, sabemos que es complejo, incluso Juan Grabois ha dicho, ganar la interna,
dentro del Frente de Todos, una interna que incluso para muchos representantes del Frente de Todos, de Unión por la Patria, no se presenta como una interna, es un candidato de unidad y está invisibilizado el otro. Pero me animo a preguntarte eso y digo, vos me decías que ya tenemos un límite, lo estamos analizando, qué pasa si no gana Grabois la interna. El Frente Patria Grande dijo, nosotros le dijimos a Massa que lo vamos a acompañar le vamos a entregar un petitorio con 10 consignas que la tiene que firmar y cumplir para que así sea. ¿Desde el PC se piensa en algo por ahí similar para quedarse dentro de Unión por la Patria, para militar a Massa? Porque digo, ¿vos te imaginás yendo a llevarle la boleta de Massa? Por eso te decía, primero nosotros, hoy escuchaba, nosotros primero nos consideramos parte de, aún estando en lo que era Frente de Todos y hasta ahora en Unión por la Patria, reivindicamos nuestra posición de izquierda, ¿no? Sí. ¿No? Que para nosotros la izquierda es mucho más amplio de lo que representa un sector vinculado a las posiciones, a los movimientos trotskistas, sino la izquierda a nosotros, inclusive en el continente, es una cuestión mucho más amplia que inclusive abarca a sectores dentro del movimiento peronista, aunque tal vez muchos no se reconozcan, o sí, o veremos, y que hoy por hoy para nosotros la agenda principal es a través de Grabois poder dar este debate, ¿no? Es hoy, por eso te decía que los movimientos y las situaciones políticas cambian drásticamente. Obviamente no sabemos que hay diferencia, no es lo mismo Patricia Bullrich y todo lo que representa y todo lo que la rodea a inclusive un Sergio Massa con todo esto que nosotros criticamos, sabiendo que también detrás hay una especie de alianza con el sector del kirchnerismo que también le genera determinadas condiciones. Y yo creo que por ahora nos reservamos el momento de evaluar el posicionamiento después. No sé si va a alcanzar con un pliego de condiciones, es una cuestión... Pero es algo que se analiza. Es algo que se analiza, veremos también, siempre pensando en el pueblo, ¿no? De evitar sufrimientos mayores, más allá de que prevemos un escenario de conflictos, porque para avanzar en estos programas que nosotros proponemos no estamos viendo que los sectores mayoritarios de la política lo estén expresando. Por eso queremos ocupar este espacio de opinión, de debate, para que se empiecen a plantear estos temas. Y si no se dan, seguramente va a haber un escenario, porque si se sigue las recetas del Fondo Monetario, ya las conocemos, y son recetas de ajuste. En un país tan rico como el nuestro va a generar conflictos porque ya hay una situación que no permite mucho seguir ajustando de la cuerda. Entonces... ¿Y qué pasa, perdón, Sergio, que te corte, sí. qué pasa en ese sentido en la provincia de La Pampa, con la candidatura de Ariel Rauschenberger? ¿Están encolumnados detrás de Ariel Rauschenberger? ¿Les parece que de alguna manera identifica lo que el PC propone? ¿Les hubiera gustado más candidatos, más nombres para poder quizá encolumnarse detrás de alguna otra idea? Mira, nosotros lo que nos hubiera gustado desde el principio, ya inclusive en el Frente de Todos, que en algún momento lo expresamos, bueno, que haya realmente un desarrollo frentista con lo que significa construir frentismo en cuanto a que haya mesas políticas. ¿Te ilusionaste con esta idea de horizontalidad de gobernador? No sé si ilusiona, pero digo en general, porque acá en La Pampa, nosotros inclusive lo hemos hablado, ya que el PC es un partido nacional e internacional, ¿no? Que está, ¿no? Que es la característica de los comunistas, ¿no? Acá siempre hemos reivindicado, de hecho somos parte de la gestión acá en la ciudad, sí. Porque acá sí hubo mesas políticas. Y acá sí, no solamente en nuestra ciudad, inclusive en la provincia sí hay un criterio de que el rol del Estado esté presente en la economía, y hay cantidad de elementos como para mencionarlos en lo provincial, y ni hablar de lo municipal con respecto a la gestión de Luciano Di Napoli, con la economía popular, con el mercado municipal, con recuperar el transporte público, con darle prioridad al saneamiento y dada la crisis que había en cuanto a cloacas y agua. Entonces el Estado interviniendo en esas cuestiones de necesidad. Y el Estado provincial también, con Pampetrol, con Empatel, ¿no es cierto?
con el hecho de lo que tiene que ver con la salud pública. Hay un proyecto, un camino de fortalecer el Estado que a nosotros en un proceso lo creemos que es necesario. Sí aparecen diferencias ya en un marco más nacional. Sí. De hecho, también sabemos que hay proyectos en disputa. O sea, entiendo. Massa fue del Frente Renovador. Acá tampoco es que yo creo que ahora, a la hora de las elecciones, bueno, se tiene que sintetizar en algún candidato, pero hay proyectos en disputa. Sí, incluso quedó en claro, para graficarlo, lo que pasó el domingo, hablando Massa de gasoducto como lo que le va a permitir a la Argentina exportar, y desde el kirchnerismo diciéndole, sí, pero hay que abastecer a la Argentina también. Exacto. Hay un debate y nosotros queremos ser parte de ese debate, que es parte de un proyecto. Y precisamente por eso creemos importante, vuelvo a lo de la candidatura de Grabois, y ahí puedo hacer un paréntesis en el sentido de que sí nos hubiera gustado de que haya el PASO, que haya habido con tiempo una posibilidad de que no se resuelva a último momento, y eso habla de las cosas de las cuales no estamos de acuerdo y que afectan, y que somos conscientes que afectan y que generan descontento en amplios sectores. Bien. Y que no contribuyen. Bien. También somos conscientes de que no podemos ir siempre detrás del mal menor, ¿no? También somos conscientes de que existe a nivel continental, porque está armado, está diagramado a través de los medios y de un trabajo inteligente de los grandes grupos de poder, de consolidar una derecha cada vez más derechosa, más fascista, que tenga amplio respaldo popular a través de la confusión y bueno, de montones de cosas para analizar. Otro tipo de herramienta a lo que se usaban en décadas anteriores. Y negar eso, ¿no? Sería errarle políticamente en el contexto. Eso está presente. Entonces, la necesidad de analizar constantemente los momentos políticos, yo creo que es parte de la responsabilidad, ¿no? Bien. Van a ser momentos de lucha en todos los espacios, ¿no? Laboral, juvenil, ¿no? Porque, qué sé yo, el problema de la vivienda, el problema del trabajo precarizado. Nosotros siempre, desde los comunistas, analizamos, siempre decimos la lucha de clases, ¿no? Sí. Que es el motor de la historia. O sea, precisamente en un país rico, con grandes recursos, que se concentre en pocas manos todo eso, y con grandes niveles de pobreza, hace que algo esté mal. Entonces, programas hay, eso hay que decir, los programas hay, históricos. Hoy por hoy toma Grabois, nosotros desde el PC también tenemos programas que hablan desde la economía, desde la salud. Hay maneras de resolver en un proceso la distribución de la riqueza, de plantear los nuevos desafíos del mundo actual. Existe, no es que solamente la agenda es lo posible. Bien. Creo que se puede discutir eso. Y bueno, un poco nuestro rol es entrar en ese debate y después un planteo a todas las fuerzas y los espacios a animarnos a ir por detrás de este programa. Siempre hemos dicho que hay que construir programas, los programas están, hay fuerzas que en su momento expusieron, voy a nombrar, qué sé yo, por ejemplo, Soberanos o lo que antes era Carta Abierta como espacios más amplios. Sí. Que hay un formato que lo tenemos que compartir, lo tenemos que hacer nuestro y desde ahí resistir y a lo que venga, poner en tensión en base a los beneficios de los sectores populares, esto de lo que hay que, hacia dónde hay que marchar, ¿no? Está en debate la política del rumbo del país. Sergio, me queda muy poquito tiempo. Quiero hacerte una cortita nada más, que algo que mencionaste recién al pasar, que tiene que ver con que la posibilidad que le ha dado al Partido Comunista y a otras fuerzas minoritarias ser parte del Frejupo, de la coalición gobernante acá en la ciudad de Santa Rosa. Sí. ¿Están dadas las condiciones para que eso siga así después del 10 de diciembre? ¿Has hablado acerca de tu rol? No digo que seas vos el que lo mantenga, ni que sea la dirección de cultura como hoy te toca ocupar, pero ¿están dadas las condiciones para que el PC tenga un espacio en el Ejecutivo Municipal? ¿No se charló? Sí, nosotros cuando revalidamos en las elecciones ahora en mayo. De mayo, siempre estuvo el acuerdo de seguir sosteniendo este proyecto, este proceso, más allá de que luego se abrieron a otras líneas, ¿no?
del peronismo, integrar Sí. el espacio, pero yo creo que todavía, que existe todavía las condiciones, acá se ha trabajado bien, con esto que te decía de que acá nosotros siempre sacamos la chapa de decir, mirá, nosotros acá tenemos condiciones, tenemos diálogo, podemos generar un intercambio en cuanto al tipo de ciudad que queremos y poder generar un ida y vuelta. Y yo creo que todavía están dadas esas condiciones como para, si así lo decide quien dirige la gestión, se pueda continuar. Nosotros creemos que están dadas las condiciones. Prevemos un escenario en este contexto que hablamos previamente, nacional, difícil. Que condicione lo que pase acá. Y que va a condicionar Claro. porque tenemos que evitar de alguna manera, bueno, que lo peor de la derecha se haga del poder por lo que significa. Esto va a ser parte del debate de las fuerzas populares en el paso a paso de lo que se viene, ¿no? Bien. Y a nivel continental vemos que, bueno, la agenda de neocolonialismo está presente con más represión, ¿no? Con esa agenda que expresa la derecha. Entonces tenemos que prestar particular atención de ese nuevo escenario que se nos presenta para ver cómo se resiste. Bien. En lo político, y después también eso en la gestión también va a impactar, ¿no es cierto? Claro, más las ganas están, las condiciones están. Y bueno, pero la política tiene esa dinámica en la cual, bueno, hoy nosotros somos parte a través de esta voz. Y bueno, y sostener, bueno, hoy acá se escuchaba la palabra cooperativa, ¿no? Cuando se hablaba. Bueno, tenemos elementos en nuestra historia de construcciones que ha generado nuestro pueblo a través de distintas formas de organización, que son esos reductos que nos dan la posibilidad que en este país existe la posibilidad de soñar con que es posible otra realidad. Bien, bien, Sergio, gracias por venir y más en el día de tu cumpleaños. Gracias por hacerte el lugar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno. Sergio Baceta, director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, además uno de los referentes que tiene el Partido Comunista en nuestra provincia, charlando con nosotros un poco de todo. Nos vamos a ir a la pausa, todavía nos queda más en esta edición de Leña Savioli. Las invito a quedarse ahí.